Hablará sobre cómo la gamificación es una tendencia que ha irrumpido en los últimos años y asimismo participa en contextos como el mercadeo, la publicidad y recursos humanos. Carlos, bienvenido al Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB. Muchas gracias. ¿Me oyen? Bien. Buenos días. Mi nombre es Carlos Arango, soy ingeniero de diseño de producto y socio fundador de una empresa que se llama Wizard, donde hacemos juegos de videos y experiencias basadas en juegos. Todo nuestro quehacer diario gira alrededor de una idea, y es que los juegos son una herramienta para solucionar problemas del mundo real. He trabajado en proyectos de desarrollo de juegos, títulos para plataformas móviles y estrategias gamificadas, por ejemplo, para enseñar finanzas personales, conceptos como ahorro, gasto, inversión. Y hay un proyecto que me gusta mucho, que es para motivar a niños y jóvenes de estratos humildes a escoger carreras de ciencia y tecnología como una forma de aumentar su calidad de vida. Hoy vamos a hablar de gamificación, ¿sí? Es una palabra que se volvió tendencia a principios de esta década y que es muy controversial, tiene muchos partidarios y tiene muchos detractores. Pero antes quisiera saber una cosa, ¿quiénes de ustedes tienen juegos instalados en su celular? Muy bien. ¿Quiénes han jugado juegos como Clash of Clans, Angry Birds? Muy bien. ¿Quiénes de ustedes han utilizado aplicaciones como Duolingo, Instagram, Headspace, que es para meditar? ¿La conocen? Bien, les cuento que han sido víctimas de la gamificación, han sido expuestos a la gamificación. Pero, ¿qué es gamificar? Consideramos la gamificación como el uso de elementos y técnicas de diseño de juegos en contextos diferentes al diseño de juegos. ¿Qué puede ser un contexto diferente al diseño de juegos? Puede ser salud, puede ser mercadeo, puede ser cambio social. Ustedes me van a decir, bueno, esto realmente no es nuevo, siempre hemos sabido que los juegos sirven para algo más. Y yo les voy a decir, tienen toda la razón. ¿Y por qué? Porque la idea de gamificar viene muy de la mano con las consolas y los PCs. Cuando estos llegan a nuestros hogares y se vuelven parte de nuestra cotidianidad, empezamos a jugar y a pasar muchas horas jugando. Entonces, la gente empieza a preguntarse, ¿qué podemos hacer? Y el primer movimiento que trata de utilizar los juegos en otros contextos se va a llamar edutainment, y es un movimiento que falla. La idea del edutainment nace porque en ese momento, a principios de los 80, la mayoría de los jugadores son niños y jóvenes y el juego se considera algo infantil. Entonces, llegan a la conclusión de que la gente no va a aprender los contenidos de colegio en libros, no va a aprender álgebra en libros, sino que va a aprender jugando. Este movimiento de edutainment falla en la implementación. ¿Por qué? Porque en ese momento el diseño de juegos no es muy conocido, no es una disciplina muy establecida, y la mayoría de los títulos son hechos por padres y maestros, ¿sí? Entonces, cuando estos títulos llegan a las manos de los jugadores, ¿qué pasa? Los jugadores se dan cuenta de que esto no es un juego, sino que es un libro de álgebra. Entonces dicen, no, esto no me gusta, más bien me voy a jugar Doom o el título que estudiara en ese momento. El único título, un título es un juego, que realmente fue exitoso, fue una serie que se llamó ¿Dónde en el mundo está Carmen Sandiego?, que nos enseña una cosa muy importante, y es a poner la diversión primero antes del contenido en el contexto de juegos. Carmen Sandiego es un juego donde tú haces de detective y debes solucionar pistas geográficas e históricas para atrapar a los criminales. Entonces, lo importante es el juego y lo segundo es la parte de geografía. Ya en el 2000 ha crecido la tendencia de juegos, ya tenemos internet, ya estamos haciendo grupos, jugamos en línea, ya hay juegos de diferentes clases definidos y entendemos bien el diseño de juegos. Entonces aparece un nuevo movimiento que dice, bueno, ya no vamos a utilizar los juegos para educar a la gente, eso no nos funcionó muy bien. Vamos a tratar de solucionar, usando juegos, problemas del mundo real. Problemas triviales, pues, el conflicto árabe-israelí, la cura del SIDA, cosas por ese estilo, ¿sí? Entonces se empieza este movimiento que se llama juegos serios.
Los juegos serios tratan de solucionar estos problemas del mundo real basados en la comunidad de jugadores. Por ejemplo, hay un caso de éxito que se llama Foldit, que es un juego donde te ponen un acertijo y es tratar de encontrar la forma original de una molécula de proteínas. Resulta que eso es muy importante para la biotecnología, para la medicina y para el desarrollo de drogas. Entonces, Foldit se vuelve famoso porque en 10 días la comunidad de jugadores, que son 50.000, logran solucionar un problema que los investigadores estaban tratando de resolver durante 15 años. Entonces, acá decimos, hombre, esto sí puede funcionar. Y empieza ya la gamificación como tal. Entonces, cuando empieza la gamificación decimos, mire, no vamos a hacer juegos enteros. Vamos a tomar algunos de los elementos y de las técnicas que sabemos que funcionan y que motivan a la gente para tratar de influenciar comportamientos, para que la gente trate nuevos productos, para que ensaye algún tipo de actividad. ¿Qué tipo de actividades? Aprender idiomas, Duolingo, ir a sitios distintos, Foursquare, hacer ejercicio, salir a correr, Nike Plus. Entonces, estas aplicaciones, Foursquare, Duolingo, Nike Plus, tienen mucho éxito, consiguen muchos usuarios muy rápidamente y estos usuarios pasan mucho tiempo usándolas. Tienen unas estadísticas de reuso muy interesantes. Entonces, es sobre estos casos de éxitos que empieza la gamificación como tal. Adelantamos al 2010 y el último caso de gamificación que ha sido muy exitoso es Pokémon Go, que nos dice, vea, salgan afuera y jueguen afuera. Listo. Si ustedes miran esa historia que les acabo de contar, vamos a encontrar un tema que es recurrente, y es que hay algo en los juegos que nos pone en un estado mental distinto, un estado mental que puede ser positivo y que puede ayudarnos a ser mejores. ¿Sí? Ese estado mental es lo que llamamos gamefulness, el estado mental del jugador. ¿Por qué entramos a este estado mental? Lo primero es un concepto que se llama el círculo mágico. ¿Qué pasa cuando jugamos? Cuando jugamos entramos a una realidad alterna, en la cual la realidad normal se resignifica. Les doy un ejemplo. Si yo pateo una bola contra una malla, en el mundo real esa habilidad no es importante. Esa habilidad no es relevante y no va a solucionar mi escala de necesidades de Maslow. No voy a comer, no me voy a reproducir, no voy a ser famoso, no voy a ser filántropo, pateando una bola contra una malla. Pero si entramos a un contexto que llamamos fútbol, esa habilidad ya se llama gol y es una de las habilidades más importantes que tenemos dentro de ese mundo que se llama fútbol. Entonces, los juegos nos ponen en otro, literalmente en otro mundo, donde nuestra mente cambia. Entonces nos empezamos a volver un poco más creativos a la hora de enfrentar los retos. Tenemos más determinación, tenemos más optimismo, tratamos y tratamos y tratamos. Consideramos que el fracaso es una opción, pero no es algo que nos detiene. Y vemos los problemas en una ecuación de habilidades. Este reto, simplemente para superarlo, debo igualar mis habilidades a lo que me demanda el reto. Y lo hago con gusto. Jane McGonigal, que es una de las principales autoras de los juegos serios, dice, una cosa que me gusta de los juegos es que nos esforzamos y disfrutamos haciéndolo. Bueno. Digamos que una de las principales inquietudes que se presentan cuando empezamos una estrategia gamificada o tratamos de ludificar algún comportamiento es, hombre, esto es un poco interesante, pero la mayoría de los comportamientos que yo quiero incentivar a la gente a que tengan no son divertidos, están en el mundo real, no están en el mundo del juego, son aburridos, son estresantes, son repetitivos o simplemente son demasiado serios para jugar con ellos. La respuesta que casi siempre se da a esta pregunta es, ¿qué edad tienen sus jugadores? ¿Por qué? Recuerdan que dijimos que la gamificación empieza con las consolas y los PCs en nuestras casas. Pues resulta que entraron a nuestras casas, se quedaron
se arraigaron, pasaron a nuestros bolsillos y ahora están en todas partes, en nuestros paseos, en nuestra forma de socializar, en nuestras rumbas, están en todos lados los juegos de video, ¿sí? ¿Qué pasa? Con esto empieza a colarse a la cultura el juego, ¿sí? Tanto se vuelve el juego algo cultural que, si ustedes recuerdan las Olimpiadas pasadas, el cierre de las Olimpiadas de Río, cuando Japón se presenta como sede olímpica, ¿qué signo usa? ¿Se acuerdan? Mario Bros. Y estamos hablando de un país que es altamente simbólico. Entonces, los juegos se vuelven parte de nuestra cultura y parte de nuestra forma de ver el mundo. Y hay 3 generaciones que han jugado, que han crecido jugando la parte de la X, la Y y la Z. Y los próximos que vienen, los hijos de los X y los Y, van a crecer jugando. Esto es un fenómeno que vamos a denominar ludificación de la cultura. Y la ludificación de la cultura propone que esa frontera invisible de los juegos se va perdiendo, se va borrando y empieza a permear actividades que antes no eran permeables, que no considerábamos que podían ser juego. Entonces pasan fenómenos interesantes, la disminución de la brecha de género en los jugadores. En este momento los gamers son 45% mujeres, 55% hombres. Somos casi iguales, no es una actividad masculina. Están las redes sociales, jugamos socialmente. Es muy importante, y si ustedes ven las aplicaciones gamificadas, van a encontrar que la mayoría de las veces tienen componentes sociales. Aparecen los jugadores casuales, no pasan horas frente a los juegos, pero si sumamos los 2-3 minutos que jugamos Clash of Clans o Angry Birds, suman una cantidad de horas impresionantes. Y aparece algo que se llama la cultura del entretenimiento. Es decir, esa idea de que las actividades deben ser divertidas, viajar debe ser divertido, trabajar debe ser divertido, ir al colegio debe ser divertido. Eso hace la ludificación de la cultura. Entonces, tenemos varias cosas. Tenemos una cultura de juego, una generación que responde al estímulo de los juegos de video. Tenemos hombres y mujeres jugando, tenemos grupos y comunidades grandes de jugadores y pasamos un montón de horas dedicados a jugar. Les doy un dato, si ustedes tienen un hijo hoy de 12 años, para cuando tenga 18 va a haber jugado 10.000 horas. Eso es más de lo que pasa en el bachillerato. Para los que no lo saben, 10.000 horas es lo que los psicólogos dicen que nos demoramos en volvernos expertos en un tema. Tocar piano, jugar ajedrez, ser diseñadores. Son esas 10.000 horas. Entonces nos estamos volviendo expertos en algo. ¿En qué? No sabemos. Entonces, una de las formas a las que estamos respondiendo a ese interrogante es gamificando, tratando de enfocar el esfuerzo de juego en otros contextos. ¿Cómo lo vamos a hacer bien? ¿Cómo gamificamos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de gamificar es que es un recorrido que hacen nuestros jugadores, que va de novato a experto, de Daniel San a Miyagi, ¿cierto? Y ese recorrido todo el tiempo debe ser motivante para la persona que lo recorre. Debe estar siempre un poquito por encima de sus habilidades, pero no de tal forma que no crea que nunca lo va a lograr. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que gamificar es un proceso que va de arriba hacia abajo, de lo general a lo particular. Si ustedes ven las experiencias gamificadas que fracasan, los sistemas gamificados que fracasan, generalmente tienen una estructura que va de lo particular a lo general. Tomamos unos puntos, tomamos unas medallas, tomamos unas tablas de liderazgo y tratamos de imponérselas a los jugadores. No, generalmente tenemos que trabajar de arriba hacia abajo, definiendo quiénes son nuestros jugadores y qué quieren. Entonces el primer paso es definir los objetivos. ¿Cómo definimos los objetivos? Es muy importante
Entender que la gamificación es lo que los militares llaman un multiplicador de fuerzas. Un multiplicador de fuerzas es algo que nos hace ir más rápido, más lejos, llegar primero. Entonces, siempre la gamificación debemos tratar de alinearla a nuestra propuesta de valor. Un ejemplo muy bueno que lo hace muy bien es Stack Overflow. Stack Overflow es una página en la que programadores ayudan a programadores. Es decir, si yo tengo, digamos, un problema con base de datos, lo pongo en el foro y otras personas me ayudarán a solucionarlo. Entonces, la propuesta de valor de Stack Overflow es que vas a tener un panel de expertos ayudándote en la medida en que tú le ayudes a las otras personas. Entonces, esto es lo que ellos gamifican, ese comportamiento, la ayuda. Entonces, ponen niveles de acuerdo al número de ayudas que tengas, te dan avatares de acuerdo a cómo está, en qué temas ayudas, te van dando estatus social, dependiendo de cuánto ayudas. Y eso tiene muy buenos resultados. Stack Overflow crece en un 70% en el número de interacciones entre usuarios. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, definir los comportamientos deseados. Bien definidos. ¿Y qué significa definirlos bien? Uno, que mi jugador entienda qué tiene que hacer, sea muy claro para él. Y dos, que yo sea capaz de medir ese comportamiento. Hay un caso muy interesante que se llama The Fun Theory, que es de Volkswagen, que buscaba hacer divertidas actividades triviales y a partir de pequeños gestos mejorar el mundo. Entonces, hay canecas de basura que suenan y te felicitan cuando botas la basura, hay vallas y loterías que te dan premios si vas a la velocidad indicada en las carreteras, y este que me gusta mucho porque ejemplifica claramente lo que debe entender el usuario, que es tomar las escaleras normales en vez de utilizar las escaleras eléctricas. Si ustedes lo ven, es muy claro para la persona a la hora de decidir si toma A o B, que la parte con las escaleras normales es la parte divertida. Hay algo ahí que va a ser divertido en vez de las escaleras aburridas, ¿sí? Entonces es un comportamiento muy bien definido. No está diciendo, ve, vamos a hacer que la gente haga más ejercicio. Eso es muy vago. Vamos a hacer que la gente suba las escaleras. Y obviamente esto es algo que se puede medir muy fácil. Puedo medir cuánta gente subió, de a cuántos escalones subió, quién se quedó tratando de tocar el Happy Birthday. Puedo medir una cantidad de cosas solo en esa escalera. Bien. La gamificación es un proceso de diseño centrado en el usuario, ¿sí? Nuestros usuarios los vamos a llamar jugadores. ¿Y por qué los vamos a llamar jugadores? Porque hemos descubierto que la forma en que jugamos es distinta para cada persona. Y no jugamos de la misma manera todo el tiempo en el juego. No jugamos igual cuando vamos perdiendo, ganando o empatando, ¿cierto? La motivación es distinta, la agresividad es distinta. Entonces, casi siempre para tratar de consolidar y definir qué tipo de jugadores van a estar en mi sistema, utilizo arquetipos. Este es uno de los más conocidos, el de Bartlett. Bartlett dice, mire, la gente cuando juega tiene 4 comportamientos básicos. Los asesinos. Los asesinos son las personas que en un almacén de cadena se van a la promoción y le toman la foto a la promoción, al producto en promoción y al producto que no está en promoción y lo ponen en redes sociales. Esos son sus asesinos. ¿Muy horribles? No. Son jugadores que quieren encontrar las fallas del sistema y quebrar el sistema, ¿sí? Digamos el instinto y la primera acción que uno quiere tomar siempre con los asesinos es sacarlos del sistema, porque pueden ser disruptivos. Pero realmente son jugadores muy valiosos, porque nos muestran dónde estamos fallando. Y si tenemos estructuras motivacionales suficientemente fuertes para ellos, van a potenciar nuestro sistema. El siguiente tipo de jugador se llama achiever. El achiever, todos los conocemos y todos hemos sido achiever. El achiever es el estudiante que 0 o 4,9 le da lo mismo. Él quiere 5. Es el que quiere llegar primero. Es el que organiza todo. Es el que trata de completar el sistema lo mejor posible. Y dentro
de la gamificación son los que inspiran a los otros, son nuestros jefes de marca. Dicen que el 80% de los jugadores somos sociables, socializadores. ¿Qué es un socializador? Es un jugador que quiere estar ahí para tener relaciones con otros humanos, ¿cierto? Para relacionarse con otros. Acuérdense que relacionarse puede ser competir, puede ser enseñar, puede ser ayudar. Entonces, si ustedes miran la mayoría de sistemas gamificados, van a encontrar muchos elementos de redes sociales. ¿Por qué? Porque hay un gran número de socializadores y queremos darles elementos de juego que les permitan divertirse socializando. El último tipo de jugador es el explorador. ¿Quién es el explorador? Es ese personaje que se lee los términos y condiciones de las cosas. El que no le da sí, clic, 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 sino que se sienta y lee y sabe qué puedes hacer con tu programa de millas, qué puedes hacer con tus puntos del éxito, cómo puedes cambiarlos para que te salga más, qué hacer, ¿sí? Entonces ellos conocen todo el sistema y están ahí para conocerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener algo para cada tipo de jugador. Duolingo lo hace muy bien. Tiene cosas para los exploradores, para los socializadores, para los triunfadores, los achievers. Otra cosa que debemos hacer, el siguiente paso, es definir los loops. Recuerden que la gamificación es un camino de novato a maestro. Pero en ese camino de novato a maestro voy a repetir, igual que como se repite cuando se está aprendiendo un deporte. Estás aprendiendo natación, entonces la forma de hacer brazadas y repetir las brazadas hasta hacerlo bien. Es lo mismo con los loops. Un loop de enganche, que es como llamamos esto, es la forma en que nos comportamos en el juego, lo que el jugador va a estar haciendo constantemente. Y consta de motivación, acción y retroalimentación. Les pongo un caso muy exitoso que tuvimos el año pasado, que se llamó la Jeff Machine. Este era un sistema promocional en punto, lo llevamos a centros comerciales, ciclovías, en el que la gente jugaba con la máquina. La máquina te ponía un reto, que podía ser baila como tu mamá, maneja como tu papá, imita a un perro, lo que sea. Y si hacías bien ese reto, te daba un premio. Entonces, esto es un loop muy claro y creo que parte del éxito, esto tuvo más de 25.000 jugadores en punto, centro comercial, que es bastante bien. Parte del éxito es que el loop era muy claro. La motivación era la curiosidad, la gente quería ver qué reto salía y qué me daba la máquina, y la presión social. Descubrimos después que también es un motivador importante. Presión social, ¿cómo? Llegaba la novia y decía, ve, yo quiero esa gorra de Jeff, anda, imita a un perro. Básicamente, eso es presión social. La acción, la gente iba, hundía un botón, la máquina le ponía un reto, tú completabas el reto y te retroalimentaba. Rápidamente te decía, lo hiciste bien, lo hiciste mal. Si lo hiciste bien, toma tu premio. Si lo hiciste mal, ven, inténtalo de nuevo. Entonces, ese loop era muy claro. Y así deben ser siempre los loops gamificados, deben ser claros para el usuario. Deben ser altamente motivadores de acuerdo al tipo de jugador, deben tener acciones claras, debe ser muy claro qué debo hacer y la retroalimentación, ojalá, sea en tiempo real. El otro loop que debemos trabajar cuando gamificamos es el loop de progresión, ese camino de novato a maestro. ¿Qué es ese loop de progresión? ¿Cómo voy avanzando? ¿Cómo voy adquiriendo conocimientos? Siempre un poquito por encima de nuestros retos. Si ustedes lo ven, tiene como valles y colinas. Entonces en las colinas retamos al jugador. Duolingo, entonces estoy aprendiendo alemán. Ah, bueno, empezamos diciéndote niño, das Kind. Mädchen, niña. Listo, te dejamos jugar un rato con esa habilidad que has aprendido. ¿Cómo se dice niño? ¿Cómo se dice niña? ¿Cómo se dice mujer? ¿Cómo se dice hombre? Entonces, esto es un niño, esto es un hombre, das esa Kind, das esa Mädchen. Listo. Y volvemos y te empezamos a retar. El niño corre, el niño juega, la niña come. Empezamos a subir un poquito el nivel. Entonces en gamificación nos vamos así, siempre. Subiendo el nivel, creando sobre lo que ya
sabemos, pero siempre retando al jugador y dándole tiempo para que se acostumbre a usar sus nuevas habilidades. Definir la diversión, otro paso muy importante. Recuerden que hay diferentes clases de jugadores y para las diferentes clases de jugadores la diversión es distinta, ¿sí? Para el socializador es más divertido el like en Facebook, es más divertido estar con los amigos, es más divertido pasarla bien, mientras para el achiever es más divertido lograr retos, ¿cierto? Lo último que ponemos, y por eso les dije que es un proceso de arriba hacia abajo, son las herramientas. ¿Qué son las herramientas? Es lo que asociamos con gamificación. Los puntos, las medallas, los niveles, los avatares. Estas herramientas, que es lo que ve realmente el jugador, deben estar en armonía con todo lo que vimos anteriormente, ¿cierto? No son medallas por darte medallas, es medallas porque realmente has ayudado a los otros a aprender un idioma. Última recomendación a la hora de gamificar. Como todo juego, la gamificación tiene una vida útil, ¿cierto? Ya no jugamos Angry Birds. ¿Quién juega Angry Birds acá todavía? Nadie. ¿Por qué? Porque realmente ya no nos interesa, ya pasó su ciclo. Con la gamificación pasa lo mismo. Entonces es muy importante a la hora de empezar un proceso de gamificación definir cuánto va a durar y cómo vamos a hacer que dure. Vamos a sacar versiones, vamos a crear nuevos comportamientos, nuevos sistemas de recompensas para mantenerlo vivo, o va a llegar un momento donde simplemente lo vamos a cortar. Es importante definir esto porque debemos mantener esa propuesta de valor y no dejar que el jugador asocie el sistema gamificado con la propuesta de valor que estamos trabajando. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta son nuestros jugadores top. Si ustedes miran a este señor que le ha dedicado 1332 horas, 1332 días a Duolingo, casi 4 años, se ha metido todos los días a Duolingo. O sea, se ha metido en Navidad, se ha metido en vacaciones, se ha metido en festivos. Para este señor, probablemente esa racha y esos otros achievements, esos otros logros que tiene, son su propiedad privada. Y si en un momento se los quitamos, de un momento para otro se los quitamos, se va a sentir literalmente atracado, se va a sentir robado, va a sentir que el sistema lo defraudó, que es algo que no queremos hacerle a nuestros jugadores y menos a nuestros jugadores top. Entonces, cuando vayamos a hacer el fin de la gamificación, debemos ver qué sistemas de recompensas debemos poner en el sitio para que esta gente no se sienta decepcionada. Por último, les dejo una inquietud. ¿Dónde podemos gamificar? Casi todos los procesos se pueden gamificar. Recuerden la ludificación de la cultura. El juego está en todas partes. Pero no debemos gamificar porque sea tendencia. Debemos gamificar porque realmente queremos que el jugador entre en ese estado de gamefulness, ese estado en que jugamos y por jugar somos mejores. Muchas gracias. Ya hablo. Bien, Carlos, muchas gracias por acompañarnos en el Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB. Les recordamos que podrán descargar las memorias de este pabellón en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Inexmoda, también en las páginas colombiatex.com, upb.edu.co e inexmoda.com.